Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Hoy día vamos a conversar a través de Radio Universidad Central y Cooperativa.cl también, que nos acompañan, con la senadora Jimena Rincón, senadora de la región del Maule, demócrata cristiana, abogada. Eh, Fue intendente de la región metropolitana en el gobierno de Ricardo Lagos, senadora por el Maule entre 2010 y 2014, ministra de Estado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en la cartera de Secretaría General de la Presidencia y de Trabajo y Previsión Social. ¿Se me quedó algo en el tintero, senadora? Superintendente de Seguridad Social. Ve, yo dije algo me falta. ¿Ah? Sí. Superintendenta de Seguridad Social. ¿Qué es lo que más le ha gustado ejercer en toda su vida, digamos, en el servicio público? Y fui directora de Prodemu y la verdad es que cada cosa ha sido especial, Sergio. Me cuesta decir qué cosa me ha gustado más porque en cada uno de esos cargos, en cada uno de esos roles, he aprendido, he conocido y cada uno de esas funciones me ha enseñado a mí muchas cosas y he aprendido muchas cosas, así que no sé cuál me ha gustado más. Yo creo que todos me han gustado y en todos he aprendido. Hay un punto que a mí siempre me ha preocupado, es la imagen que tiene el Parlamento en la opinión pública. Pero yo veo acá, por ejemplo, que hay sesión de sala, sesión de comisiones, comisiones mixtas de las dos cámaras, en fin, comisiones especializadas, reciben representaciones del nivel gremial, sindical, de organizaciones empresariales. Ese es el trabajo permanente que tienen acá. ¿Es injusta la crítica que usted escucha, no? Yo creo que mucha de la crítica tiene que ver también con nosotros mismos y muchas veces la crítica la provocamos nosotros y nos falta pedagogía. Nos falta a nosotros enseñar mucho más a nuestros electores cuál es nuestra función, qué es lo que hacemos. Contar cuando estamos en terreno, cuál es nuestro rol. Yo cuando voy a las juntas de vecinos, a las organizaciones de base, cuando me junto con los colegios, con los jóvenes, les cuento cuál es nuestro rol. Cuando estoy con ellos les cuento lo que hacemos acá en las sesiones de sala, en las comisiones, en las audiencias, porque ellos no tienen la posibilidad de estar acá y en televisión no se ve mucho de lo que hacemos. Ven la sala a veces media vacía y no tienen por qué saber lo que pasa dentro de las salas de este edificio. Y por lo tanto, si nosotros no les contamos, difícilmente ellos van a saber. Y la pedagogía es muy importante, sobre todo cuando no hay mucha educación cívica en los colegios. Entonces, si nosotros no contamos, si nosotros además estamos peleando entre nosotros mismos, es bien difícil que la ciudadanía sepa cuál es nuestro rol. Y ahí la verdad es que de injusticia nada, es muy justa probablemente la crítica de la ciudadanía. Cuando uno les cuenta, la gente entiende. Y ahí el rol es nuestro. La carga de la prueba, como decimos los abogados, está en nosotros. Y creo que tenemos que enseñar mucho más, contar mucho más cuál es nuestro rol. Y bueno, más horas de educación cívica. El día 15 de agosto pasado era feriado, era un día miércoles. Hubo mucha crítica al Parlamento por el famoso sándwich de los parlamentarios, ¿no es cierto? Que se lo tomaron feriado, que era el colmo, que cómo podían hacerlo. Bueno, yo ese día trabajé y di muchas audiencias en mi oficina de Linares. Y muchos me reclamaron, pero ¿cómo, senadora, usted trabaja ese día y nos cita? Bueno, dije, bueno, porque yo ese día tengo la posibilidad de atenderlo y ustedes me reclaman mucho de que yo no vengo. Bueno, yo voy a atenderlos a ustedes acá. Y les di vuelta al argumento. Y muchos me reclamaron y me dijeron, pero es mi día feriado. Bueno, pero usted me reclama de que yo no trabaje. Yo lo puedo atender hoy día a usted. Y se descolocaron. Me decían, ¿pero cómo? Bueno, pero usted quiere que yo trabaje, yo lo puedo atender hoy día a usted. Y quedaron medio descolocados. Y probablemente me entendieron al revés, ¿no? Me dijeron, pucha, es verdad. Bueno, la democracia cristiana tuvo una pérdida muy importante y los derechos humanos también, don Andrés Elwin. ¿Cómo lo sintió usted? Porque son de generaciones muy distintas, ¿no? Nuestro Quijote, como le decíamos, se nos fue nuestro Quijote, quizás nuestro principal Quijote. Yo tuve la posibilidad, y me llego a emocionar, Sergio, de haber tenido el privilegio de conocer a don Andrés y a la señora Mónica.
y probablemente soy una privilegiada. No solo conocí a don Andrés Elwin y a la señora Mónica, sino que también tuve el privilegio desde muy niña de conocer a don Bernardo Leighton y a la señora Anita Fresno. Desde muy niña pude tener el privilegio de compartir con ellos en Los Ángeles. Ellos iban mucho a Los Ángeles, a la casa de mi abuelita Luisa. Y les conocí muchas historias, conocí en primera persona el relato del atentado de ellos. Y ya más grande, tuve el privilegio de compartir mucho con Andrés Elwin y con Mónica. Y Andrés Elwin, cuando yo era precandidata a alcaldesa de Santiago, me escribió una carta pidiéndome que retirara mi candidatura en favor de Jaime Rabinet. Y me escribió una larga carta dándome sus argumentos de por qué yo no tenía que ser candidata. Y bueno, y pasó el tiempo, Jaime perdió la candidatura y Andrés me llamó, hablamos y me dijo, me equivoqué. Andrés era de esas personas grandes, maravillosas, que no solo tenía la grandeza de llamarte y decirte que se equivocaba, sino que de decírtelo a la cara y de tener la valentía, la grandeza, la sabiduría de hacerlo. Yo creo que tenemos mucho que aprender de Andrés y espero que tengamos la sabiduría de recordarlo, de leerlo, de transmitir lo que él fue para nuestro partido y va a seguir siendo. Senadora, usted en su trayectoria profesional pública ha tenido una preocupación especial por niñas y niños. La Organización de Naciones Unidas ha dicho que aquí en Chile se violan los derechos humanos de los menores. ¿Cómo lo sintió usted en su momento? Creo que Esto era a propósito del caso del Sename, ¿no? efectivamente, creo que no solo del Sename, sino que de los niños en general y de los hogares en nuestro país. El Estado de Chile tiene el deber de tutela y de cuidado de los niños en nuestro país y es garante. Y efectivamente el último informe de Naciones Unidas saca al pizarrón al Estado de Chile y lo saca al pizarrón respecto de lo que ha acontecido en los últimos 40 años. O sea, no es este gobierno ni el anterior, sino que 40 años hacia atrás. Y la radiografía que muestra de nuestro país es de verdad una radiografía o una foto que tiene que llamar no solo a la reflexión, sino que a la acción. Y vamos demasiado lentos, Sergio. Vamos lento en nuestra acción, vamos lento en las medidas que debemos tomar. El presidente de la República, este presidente de la República y la presidenta de la República anterior han puesto como eje de su acción a los niños. La presidenta Bachelet, y a mí me tocó dictar, ayudar a redactar el decreto que daba cuerpo al Consejo Nacional de la Infancia, ponía a los niños dentro de sus prioridades. Pero cuando uno va viendo la materialidad de este tema, se da cuenta que otros temas pasan a ser más urgentes. Y uno dice, ¿qué es lo que pasa en la acción de los gobiernos? Que los menores, que no tienen quien los defienda, van quedando relegados. Y al final esto tiene que ver con dinero, con cuánto dinero ponemos en nuestras decisiones. Y creo que tenemos que sopesar cuánta voluntad vamos a poner finalmente encima de la mesa. Porque si no estamos dispuestos a poner voluntad que se traduce en dinero, esto es solo música. Y yo creo que ninguno de nosotros está dispuesto a salir nuevamente al pizarrón con otro informe de Naciones Unidas. Yo hace varios meses atrás le dije a algunos colegas tuyos qué es lo que tiene que pasar para que se reaccione frente a este tema. Una muerte más y tuvo que morir una niña que fue violentada por un adulto para que el presidente reaccionara. Espero que no tenga que morir otro para que reaccionemos en serio. Ahora, finalmente fue el gobierno del presidente Piñera que sacó adelante el proyecto, ¿no? El proyecto de imprescriptibilidad, sí, efectivamente.
Y ese proyecto viene y lo impulsamos 4 senadores desde el hecho de Caradima. Ese proyecto de ley se presenta producto de los hechos de Caradima. Y creo que hay que decirlo, porque se nos olvida y a veces nos da pudor decirlo, pero ese proyecto de ley se promueve producto del caso de Caradima. Y han pasado ya 8 años, desde el año 2010. Ahora, gran parte de la administración del Sename, en términos prácticos, está en manos privadas. Tercerizan la función de atención a niñas y niños. ¿Eso para usted representa un problema o no? A ver, de los hogares que se administran en manos públicas, la verdad es que la administración directa por parte del Estado es menor. Estamos hablando de 11 centros. El resto es administración entregada a centros privados, efectivamente, como tú lo dices. Vale decir, le entregamos a terceros privados la administración de los centros de menores. Eso no es un problema, es una decisión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la administración de recursos. El tema es cómo fiscalizamos, el tema es cómo frente a una mala administración mantenemos a ese tercero con la custodia o la supervisión de esos niños. Y cómo no somos capaces como Estado, porque no tiene que ver con un gobierno, sino como Estado, de mantener ese niño bajo el cuidado de ese privado. Y al final del día, Sergio, aquí hay recursos de por medio, porque quien está al cuidado de ese niño recibe recursos, recibe dineros. Por cada niño que ese privado tiene a su cargo, recibe dinero, recibe una subvención. Y por lo tanto, si no lo hace bien, yo tengo que quitarle esa subvención y tengo que obviamente quitarle a ese niño. Y ese niño tiene que volver a el cuidado del Estado y tengo que entregárselo a otro que responsablemente lo cuide. Y por eso es tan importante entender que los niños entre 0 y 3 años no pueden estar en hogares. ¿Por qué? Porque entre 0 y 3 años se define qué es lo que va a hacer ese niño el día de mañana. Se define el perfil de ese niño, se definen las conductas de ese niño, se define cómo va a ser ese niño de adulto. Y por eso es tan importante el afecto, el cariño, la pertenencia, los cuidados. Por eso tiene que estar con la familia, con un pariente cercano, con una familia de acogida y no en un hogar. Porque vamos a definir y vamos a modelar a esa persona como adulta. Y por eso las recomendaciones internacionales de los expertos es que no esté en un hogar. Y por eso hemos presentado proyectos de ley que prohíben que los menores de 3 años estén en hogares. ¿Usted es católica? Soy católica, Sergio. ¿Cuánto le duele la crisis que vive la Iglesia? Hace poco se conoció el antecedente, por ejemplo, que en Estados Unidos 1000 niños fueron vulnerados sexualmente por miembros de la Iglesia Católica. Y en Chile hemos tenido un cuadro que cada vez nos va mostrando más implicados en una situación que tiene parecidas o similares características. Me duele profundamente, me duele el alma, pero no tiene que ver con mi condición de católica. Me duele porque es una institución. Me duele porque obviamente cuando las instituciones están en crisis, eso no es bueno para la institución, no es bueno para una comunidad. Es como cuando la democracia está en crisis, no es bueno para los países. Es como cuando están en crisis los países, en los partidos, no es bueno para los países. Las instituciones hay que cuidarlas, porque eso da estabilidad. ¿Usted es partidaria de que al cardenal Esati se le quite la nacionalidad que le fue concedida por gracia? Yo soy promotora de ese proyecto de ley, soy autora, y no tiene que ver con los delitos, tiene que ver con las mismas razones por las que se le dio la nacionalidad, que tiene que ver con su conducta, digamos, tiene que ver con las razones por las que se le dio la nacionalidad, que era su condición irreprochable, su condición de promoción de la educación, su condición de ser un notable. Esas son las condiciones que lo hacían merecedor de la nacionalidad por gracia. Esas condiciones que lo hacían merecedor de la nacionalidad por gracia claramente no están presentes en él. Y por esas razones, junto a la senadora Adriana Muñoz, presentamos el proyecto de ley que
le revocaba la nacionalidad por gracia. No tiene nada que ver con las razones que se han conocido después de implicancias o no en supuestas, ¿no es cierto?, participaciones en o no delitos. No tiene nada que ver con su permanencia o no en la condición de la nacionalidad por gracia. Y quiero dejarlo claro, Sergio, porque mucha gente me dice, pero no ha sido sancionado Claro. y condenado. No tiene nada que ver, son cosas distintas. La probidad, la transparencia, eso es lo que usted cuestiona. No la probidad ni la transparencia, sino que aquel que ostenta un honor como es el tener la nacionalidad por gracia, ser distinguido con la nacionalidad de un país, en este caso la nacionalidad chilena, se le concede ese honor en virtud de sus características. Y esas características eran, en este caso, características que lo hacían ser una persona notable. Y a la luz de los hechos, claramente no es la persona que conocimos, ¿no es cierto?, como una persona que se la jugó por esclarecer los hechos, como una persona que se la jugó por defender a ciertas personas, como eran los desvalidos, como una persona que se la jugó por defender a ciertos sacerdotes, sino que todo lo contrario. Estamos conversando con la senadora Jimena Rincón aquí en el canal del Senado, Profundidad de Campos, junto con Cooperativa.cl y Radio Universidad Central. Hacemos una pausa, porque tenemos varias preguntas más para usted, senadora. Gracias. Espérenos. Y ya estamos de vuelta aquí en el canal del Senado, en Profundidad de Campos, para seguir conversando con la senadora Jimena Rincón, de la región del Maule, a través de Radio Universidad Central y Cooperativa.cl. Senadora, uno de los hechos que más impacta históricamente a la democracia cristiana es el magnicidio en la persona de Eduardo Frei Montalva, hecho ocurrido en 1982, cuando seguramente muchos de los que están acompañándonos en esta conversación en sus casas, en cualquier lugar del país, todavía no habían nacido. Pero es un acontecimiento que está marcado porque es primera vez que un presidente de Chile es asesinado, cuando ya dejó de ejercer el cargo, pero igual tiene la dignidad de haber sido jefe de Estado. Efectivamente. Yo siempre les cuento a mis hijos, Sergio, que yo nací en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en la mitad del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y mi padre mis padres siempre nos hablaban del presidente Frei. Mi mamá dice que se enamoró de mi papá porque era igual a Eduardo Frei, alto, flaco, narigón. Mi padre trabajó en ese gobierno, fue uno de los redactores de la Ley de Promoción Popular, de la primera Ley de Junta de Vecinos. Fue fundador de Promoción Popular. Entonces, para nosotros era como una figura tremendamente relevante. Y cuando Eduardo Frei Montalva muere, fue como que nos desgarráramos. Y cuando se empezaron a conocer las primeras informaciones de su muerte y las causas de su muerte, yo de hecho ahí me tocó ser colega del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, su hijo, y empezamos a conocer las primeras noticias por él, de los primeros reportes de informaciones del asesinato, del envenenamiento. La verdad es que fue tremendamente impactante. Y es doloroso, porque él fue un tremendo presidente de Chile. La transformación que hubo en nuestro país, en su gobierno, fue impresionante. La cantidad de escuelas que se hicieron en Chile, de hospitales, de la política de la vivienda en Chile, la casa propia, es de ese gobierno. La educación para todos, la transformación que se vivió en Chile en ese gobierno fue histórica. Y ese fue Eduardo Frei. La revolución en libertad marca la historia, marca un antes y un después en nuestro país. Y la lucha por la recuperación de la democracia en Chile la marca Eduardo Frei Montalva. Y lo asesinaron. Entonces, el magnicidio es una figura de verdad brutal. Y la vivió él. Y la vivió nuestra familia demócrata cristiana. Entonces, lo que estamos conociendo obviamente impacta.
y impacta al país. Ahora, este ha sido un proceso bastante largo que ha encabezado el juez Alejandro Madrid. Hay 6 personas que están prácticamente ya con la condena lista a concretarse, pero por otra parte ha habido cuestionamiento de parte de la familia de la democracia cristiana al doctor Castillo, que no habría entregado toda la información que tenía en su momento y la había ordenado guardar en relación con la autopsia al presidente Frei Montalva. ¿Usted piensa que sin que el doctor Castillo esté enjuiciado, tiene que irse igual de su Secretaría de Salud, de redes asistenciales? A mí me hubiese encantado escuchar al doctor Castillo hablar de esto. Yo le he escuchado, o le he leído en realidad, no le he escuchado, le he leído una declaración pública. No lo he escuchado hablar del tema. Me falta ver un doctor Castillo que sea más claro respecto de este hecho. Tenemos efectivamente una declaración como testigo, entiendo, en este caso. Lo citó una vez el juez Madrid, ¿no es cierto? Y no hay nada más hasta ahora. Dicen que hay que esperar que la justicia termine de investigar e indagar sobre estos hechos y no adelantarse. Estamos a puertas de que este caso, espero, termine. Ha sido tremendamente doloroso, Sergio, todo esto. Y tal como tú dices, hay 6 personas que están prácticamente condenadas o a puertas de ser condenadas en este caso. Ha sido tremendamente largo, de años de investigación. Aquí no ha colaborado ni las instituciones, ni el ejército en esclarecer lo que ha sido esta historia y esta trama. Aquí hay un expresidente asesinado, no es menor, y una familia que ha sufrido. Entonces, claramente cuesta entender la actitud del gobierno, de este gobierno, en estos últimos hechos. Porque nos hubiese gustado una actitud más proactiva en esclarecer la participación, obviamente, del subsecretario en este hecho que es específico. ¿Por qué es específico? Tiene que ver con un hecho específico de los acontecimientos, ¿no es cierto?, de el desenlace de la muerte del presidente Frei Montalva. Y entendiendo que claramente el juez Madrid ha determinado prácticamente el asesinato del expresidente Frei Montalva, nos hubiese gustado una claridad en los roles en este caso. Bueno, ese es uno de los temas que ha estado en las últimas semanas encima del tapete. Claro, en la agenda de discusión, de análisis y de controversia. Pero al mismo tiempo hay un tema que... De hecho, hoy día, y acláramelo tú porque yo he estado entre comisiones y sala, pero me dicen que el subsecretario estaría, entiendo yo, evaluando una querella en contra del presidente de mi partido, en este caso. Contra Fuad Chaín. Sí. Vamos a ver si se concreta. Ahora, entre la multiplicidad, digamos, de temáticas que preocupan hoy día, hace rato que se viene hablando de Cernapesca, la ley de pesca. Chile es un país que tiene 5.000 kilómetros de costa. Los pequeños pescadores artesanales reclaman que las grandes empresas son verdaderos tiburones que les arrebatan las posibilidades que ellos tienen de pesca. Y ha habido también platas que han ido del mundo de los empresarios de la pesca a la política. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál será el trasfondo de todo esto? Habrá que hacer una modernización y esa modernización responde a los intereses del país y de la gente de menores recursos. Usted que está involucrada en la investigación y en la puesta en marcha de una nueva iniciativa, ¿cómo ve este panorama? A ver, hay varios temas en tu pregunta. Primero, respecto de ley de pesca, para despejar temas. Terminé de pagar mi primera campaña en febrero del 2017, 7 años después de mi elección.
Y esta segunda campaña la voy a terminar de pagar en varios años más, ¿ya? Está como el CAE usted, ¿eh? ¿Ah? Pagando como el CAE, con crédito con aval del Estado. Se pagan. No, fue sin aval, pero voy a terminar de pagarla y duermo tranquila y a mucha honra. Respecto de la ley de pesca, creo que claramente hay que revisarla. Tal como está, no se sostiene, ¿ya? Si hay que anularla, no hay que anularla, esa es una discusión que obviamente tendrá que darse en su mérito, pero no se sostiene como está. Respecto del Sernapesca, Servicio Nacional de Pesca, es una ley que estamos discutiendo, estamos en comisión mixta. Yo llegué al Parlamento de vuelta y me tocó llegar al segundo trámite a votarla en sala, o sea, no la discutí en ninguna instancia más que cuando había que votarla en sala. Pedí que votáramos separadamente dos partes, uno que tenía que ver con el Servicio Nacional de Pesca y otro todo lo que tenía que ver con las sanciones y las normas que imponían pena de cárcel a los pescadores. Todo lo que tenía que ver con Servicio Nacional de Pesca yo lo aprobé y todo lo que tenía que ver con las sanciones a nuestros pescadores artesanales lo rechacé. ¿Por qué? Porque no hacía distingos entre los grandes, los medianos y los pequeños y tenía una serie de anomalías. Perdí, se aprobó todo. Se fue a la Cámara de Diputados en el tercer trámite y en la Cámara de Diputados siguieron mi posición y lo rechazaron y estamos hoy día en la comisión mixta, revisándolo, ¿ya? Creo que vamos a llegar a un buen acuerdo que nos permita revisar eso. ¿Por qué? Porque, y aquí creo que hay un error del gobierno de la presidenta Bachelet, porque este proyecto viene del gobierno de la presidenta Bachelet, que mete en la ley del Servicio Nacional de Pesca temas de la ley de pesca, que no tienen nada que ver, ¿ya? Y creo que en esa ley se trata de cambiar cosas de la ley de pesca que se habían logrado avanzar para nuestros pescadores artesanales en beneficio de los pescadores de la pesca industrial. Y creo que eso es un error. Y creo que tenemos que ser capaces de distinguir, Sergio, todo lo que es pesca industrial, regularlo adecuadamente con lo que corresponde, con las fiscalizaciones que corresponden, y todo lo que es para la pesca mediana y para la pesca artesanal. Y todo lo que es de pesca de subsistencia, tratarlo como pesca de subsistencia, porque obviamente no es lo mismo. Y tenemos que, obviamente, ser capaces de distinguir todo lo que es sustentabilidad, todo lo que es sistemas de artes de pesca, todo lo que son certificaciones. Tenemos que ser capaces de ver todo lo que son los registros de las pescas. O sea, hoy día tenemos un tema que no es menor, que son los registros de la pesca, que es un temazo que tenemos que meternos. Hoy día están cerrados los registros, se abren cuando quieren. Ahí hay un tema que le hemos puesto encima de la mesa al subsecretario. El subsecretario sabe que yo tengo buena opinión de él. Tenemos que sentarnos a conversar, pero transparentemente. Porque aquí hay muchas cosas que se manejan no de la mejor manera y obviamente mientras más transparentes esto sea, mejor. ¿Ya? Porque cuando las cosas se manejan poco transparentemente, pasan cosas que son indeseadas. ¿Ya? Y hay otros temas, como la jibia, ¿ya? Que eso es otro tema que se está discutiendo. ¿Ya? Ahí hay un gran tema, está discutiéndose apasionadamente. La jibia es un recurso que nadie quería antes y hoy día todos se la pelean, ¿ya? La jibia... Hacen hasta ceviche de jibia. Hacen hasta ceviche de jibia. El año 2011, 2012, por ahí, se llegó a un acuerdo y se dijo ya el 80% de la jibia es para los artesanales, el 20% para los industriales. Por ahí, por el 2014, los industriales se avivaron y se interpuso un recurso en la Contraloría, se dejó de aplicar este decreto, empezaron a sacar todos los industriales y ahí se presentó un proyecto de ley que se dijo no, solo se captura por potera, no se usa el arrastre. Estamos discutiendo un proyecto de ley en que solamente por potera, se aprobó en la Cámara de Diputados, lo estamos discutiendo en el Senado. Hoy día nuevamente se volvió a este 80-20. Bueno, entonces vamos discutiendo, ¿no es cierto? Y las cosas tienen una explicación, siempre tienen una explicación, no son por casualidad. Y eso es parte de lo que tenemos que poner encima de la mesa. Yo, Sergio, estoy porque haya sustentabilidad, porque se sancionen las actitudes ilegales siempre,
porque defendamos a nuestros pescadores artesanales, porque creo que tenemos que cuidarlos, porque tengamos una reciprocidad en el trato, porque fiscalicemos adecuadamente y no nos concentremos en un 80% de nuestra fiscalización en los artesanales y un 20% en los industriales, porque no corresponde, porque creo que tiene que haber una proporcionalidad y porque seamos justos en nuestro trabajo. Senadora, acá en Valparaíso se han visto pañuelos verdes y celestes. ¿Cuál es el pañuelo suyo? ¿El mío? ¿Verde o celeste? Depende del tema, pues Sergio. No, pues estamos hablando de la ley de aborto libre, que es un planteamiento que está flotando en el ambiente, que a lo mejor no va a prosperar porque no están los votos, el presidente de la República puede vetar el proyecto, pero ¿usted en qué posición está? No tengo pañuelo, no me he metido en la discusión del pañuelo. Creo que tenemos que debatir con argumentos las cosas y no con pañuelos. No me he ido a meter a la cámara con los pañuelos. Vi la foto en el diario Hoy Día y creo que de verdad tenemos que usar los argumentos para debatir. Esto es como los correos que me llegan a mi correo del Senado y me dicen que nos llegan a los senadores a raíz del proyecto de identidad de género y me dicen: señor senador, senadora, usted no puede votar por la ley de identidad de género porque esto va a permitir que los niños puedan tomar hormonas y operarse y cambiarse el género. Y yo le respondo: señor, ¿usted ha leído el proyecto de ley? Por favor, léalo y después me manda los correos. Creo que los argumentos son los que nos faltan. Senadora Jimena Rincón, bueno, se nos pasó volando el tiempo, así que yo quiero agradecerle la gentileza de conversar con nosotros aquí en el Senado, la biblioteca del Congreso Nacional, aquí en Valparaíso. Muchas gracias, Sergio. A usted muchas gracias por seguir estos diálogos aquí en Profundidad de Campos a través de TV Senado, Cooperativa.cl y Radio Universidad Central. Será hasta la vista.